dijeron, vamos a hablar de ecografía mamaria, pero es demasiado amplio, así que elegí hablar sobre algo muy puntual que son los nódulos, que es lo que más vemos, lo que más buscamos y que tiene muchas características y que tenemos que caracterizar bien porque eso influye directamente en la conducta de la paciente. Pero antes quiero repasar también algo de la anatomía ecográfica mamaria, porque primero hay que conocer, luego uno está examinando para reconocer la normalidad, para conocer lo normal, para conocer lo patológico, y hay terminología. O sea, todo lo que hablamos en imagen mamaria, sea mamo, eco, rezo, tomo, no siempre, no tomografía, todo tiene una terminología recomendada que está basada en el éxito del BIRATS. Entonces, tenemos que hablar en ese término, porque ese es el término universal en imágenes mamarias, ¿verdad? Al apagar se apaga. Todos hablamos en imágenes mamarias con los mismos términos o deberíamos de hablar, ¿verdad? Entonces, siempre basado, hay una nueva edición del BIRATS, no sé si saben que salió. Hay varios cambios, vamos a mencionar algunos. Vamos a hablar de cuáles son los hallazgos de sospecha, ¿verdad? Que es lo que más tenemos que atender a la hora de caracterizar el nódulo. ¿Cuáles son los datos más importantes que tienen que figurar en el informe? Porque hay cosas que realmente no es necesario poner. Los datos positivos importantes, los datos negativos importantes y cosas que no pueden faltar. Y por supuesto la categorización del BIRATS con la recomendación y qué aplicamos, o sea, qué características van en cada categoría. Eso es lo que vamos a ver. Esta es la nueva edición del BIRATS 2026, después de muchísimo tiempo de espera salió. Siempre les recuerdo que el BIRATS no es solo la categoría y la recomendación, sino, como ven, incluye todo, desde las indicaciones, el control de calidad, todo lo que es el léxico, la composición del informe, las categorías y hasta la auditoría de nuestros informes. Nosotros vamos a hablar de esto, ¿verdad? Para que vean, este es un resumen de todo lo que es el léxico en mama, solo el léxico, sin hablar del resto. O sea, hay que leer para tenerlo claro. Uno lee y lee, no es que sabemos todo de memoria, sino que siempre estamos revisando. Vamos a empezar por lo que es anatomía. Esta es la clásica imagen de anatomía de la mama. ¿Verdad? Si vamos de la superficie a la profundidad, tenemos la piel, después tenemos un plano graso, que es el plano graso de mamario o el celular subcutáneo, conocido con ese nombre. Después tenemos también un plano graso retromamario. Entre esos dos planos grasos, digamos, está el tejido glandular propiamente dicho, donde están los lóbulos, formados por varias estructuras. La más pequeña y la unidad funcional de la mama es la unidad término-lobular. Tenemos tejido conectivo, tenemos vasos sanguíneos, nervios, linfáticos. Todo eso forma el plano glandular propiamente dicho, y después tenemos el pectoral. El pectoral, con su fascia, envuelve a la mama. Tenemos la fascia anterior y de la fascia anterior salen unos repliegues que van a la piel, se anclan en la piel. Esos son los ligamentos de Cooper. No se llama cápsula de Cooper. No sé por qué hay mucha gente que utiliza el término cápsula de Cooper. Anatómicamente no existe la cápsula de Cooper en la mama, sino ligamentos de Cooper. Y son muy importantes porque son la estructura de sostén de la mama y también es donde la invasión del cáncer va hacia la piel. Podemos llegar a ver esta unidad autolobular cuando está un poquito dilatada, como vemos acá. Ahí es donde empiezan a formarse los quistes. La unidad autolobular y también es donde asientan la mayoría de los tumores de la mama. Y que le veamos no significa que es totalmente patológico, pero que tenemos que atender. Y esta misma imagen es la que tenemos en ecografía. Tenemos la piel, los ligamentos de Cooper, estas bandas que van hacia la piel, el tejido glandular propiamente dicho, el plano graso retromamario, el celular subcutáneo y ya la pared torácica.
Y en ecografía es exactamente lo mismo, ¿no? La piel, el celular subcutáneo se ven perfectos los ligamentos de Cooper, el plano glandular propiamente dicho, la grasa retromamaria, que a veces vemos muy bien y a veces ya no le vemos, y el pectoral. La mama no es la misma entre las mujeres, ni siquiera en una misma mujer, ¿verdad? Depende mucho de la contextura, depende de la etapa fisiológica. No es lo mismo una mamá lactante, de una mamá embarazada, de una adolescente, de una mujer de 40 años, de una mujer de 90 años. Cambia mucho. Y lo que pasa es que estas unidades ductolobulillares son las que se modifican, se agrandan, se achican, se atrofian, ¿verdad?, con los años, que es lo que pasa que ahora se van achicando y va quedando en predominio nada más del tejido adiposo, y finalmente lo que vemos en la mama habitualmente de una mujer de 80 años es una mama adiposa, solamente tejido conectivo. Y es muy importante recordar, no hay en la descripción, que voy a ir ahora, no hay un patrón normal de mama para la edad. O sea, eso es algo que vemos mucho también en el informe mama, con X adecuado para la edad de la paciente o de distribución adecuada. No hay un patrón, ¿sí? No hay un tamaño renal para una edad, no. Entonces, eso no tiene por qué constar en un informe. Ni si es abundante, ni si es grande, ni si es pequeño. Entonces, ¿cómo describimos? Porque lo primero que describimos en una ecografía es, igual que en la mamografía, es el tipo glandular. Estos tres primeros patrones son los que siempre existieron. No hubo ninguna modificación en el BIRATS, y aunque existe hace muchos años, todavía le cuesta a mucha gente utilizar estos tres. Hablamos de ecoestructuras. Tenemos tres ecoestructuras. Solo tres ecoestructuras. Adiposa homogénea, fibroglandular homogénea y heterogénea. Esos son los tres patrones de distribución del tejido glandular. En esta nueva edición se agregó este ítem, que es para describir otra vez al fibroglandular homogéneo, porque hay diferencias otra vez. Y sabemos que por mamografía, las mamas densas, aparte de disminuir la sensibilidad de la mamografía, son un factor de riesgo independiente para el cáncer de mama. Y tratando de caracterizar mejor, porque mamográficamente dos mamas densas son iguales, pero ecográficamente son diferentes. Entonces ahí es donde se incluyó esto, que realmente yo todavía no incluí en mi informe. Estamos lentamente adaptándonos a este nuevo BIRATS que salió ahora, a comienzo de este año. Entonces, ecoestructura de adiposa homogénea. Esa imagen que vimos donde están atrofiadas ya las unidades ductolobulillares, y lo que predomina es el tejido adiposo y el tejido conectivo. Homogéneo fibroglandular. Hay un predominio del tejido fibroglandular sobre el adiposo. Pero fíjense que noten que son muy diferentes esas mamas. ¿Por qué? Se les ocurre algo. Esta es muy ecogénica y esta no está. Pero las dos son homogéneas fibroglandulares, y esto muchas veces se confunden con adiposo, justamente porque es menos ecogénico. En esta tenemos un predominio del tejido conectivo. El tejido conectivo es lo que hace que sea blanca, ecogénica la ecografía. Y acá tenemos un predominio del tejido glandular, que el tejido glandular es hipoecoico. Pero también es otro tema de confusión. Entonces, acá donde está esta diferencia que yo les decía, mamográficamente estas mamas son igualitas, pero ecográficamente son diferentes. Y esta mama que tiene mayor predominio del tejido glandular sobre el conectivo es la que tiene mayor riesgo. O sea, en ecografía todavía no hay esos patrones de riesgo como mamografía, que se mide la densidad, y hay inclusive software que mide la densidad, pero se está yendo a eso para tratar de discriminar, porque esta paciente tiene mayor riesgo que esta tiene muchísimo menos tejido glandular, entonces en esta paciente habría que agregar estudios de screening. Entonces las dos son homogéneas fibroglandular, solo con diferente composición. También son homogéneas fibroglandulares,
¿Cuál es la diferencia? Esta es la mamá de una paciente embarazada, mucho tejido, y esta es una paciente lactante, mucho tejido pero con líquido, por eso está más epogénico. Y hay que reconocer también estos cambios. Por eso les decía que la mama no es igual ni siquiera en la misma mujer. Y ni siquiera en una misma mujer, en un mismo momento, toda la mama es igual. Fíjense, esta zona es la misma paciente, esta zona súper epogénica y acá más hipocoica. ¿Por qué? Porque acá hay mucho más tejido conectivo, acá hay menos tejido conectivo, acá hay un conducto galactóforo. Entonces en una mama también hay variaciones y a veces es difícil discernir si se trata de una alteración o no. Hay muchas mañas, hay que comparar con el lado contralateral para tratar de entender si estamos ante una variación normal o en una patología. En la conjuntura heterogénea ya tenemos una mezcla, digamos, del tejido fibroglandular con el tejido adiposo. En el plano mamario estamos hablando, porque grasa siempre tenemos arriba y atrás. Entonces ven que acá hay mucho tejido fibroconectivo, pero hay metido grasa en esto. Y esto también a veces es muy complicado porque la grasa, si se fijan acá parece tan nodular, la grasa a veces parece tan nodular que parece un nódulo. Y muchas veces nos quedamos la duda si es un nódulo isocoico que está metido ahí en todo ese tejido glandular o es un glóbulo de grasa. También hay muchas técnicas, tenemos el armónico, girar el transductor, siempre hay que cambiar el plano de corte para tratar de definir, pero a veces igual nos queda la duda. Y estos son los patrones de la composición glandular en los homogéneos fibroglandulares que se introdujo en esta edición, donde tenemos mínimo, medio, moderado y marcado. El mínimo es esta mama ecogénica, donde hay muy poco tejido, donde se identifica muy poco el tejido glandular, hay un predominio de tejido conectivo. Acá ya vemos algunos islotes más hipocoicos, acá más, y esta es ya prácticamente más tejido glandular que conectivo. Bueno, ahora vamos a estudiar nódulo. Primero, recordar la definición. Un nódulo es una lesión ocupante de espacio, tiene forma, tiene contorno convexo siempre, y tiene que verse en por lo menos dos proyecciones. Si yo veo una imagen que me parece un nódulo y cambio el corte y se me va o cambia absolutamente su aspecto, entonces no es un nódulo. Y eso hay que atender mucho. Quizás justamente se introdujo por fin, estoy muy contenta de que se haya introducido ese término de Virrat, que es la lesión de masa, es un mundo aparte, así que bueno, vamos a tener tiempo para hablar de eso. Yo tengo una clase. El nódulo, lesión ocupante de espacio, se tiene que ver en al menos dos proyecciones y hay muchas características que tenemos que analizar para poder informar y para poder categorizar ese nódulo. La forma, la orientación, el margen, la ecogenicidad y los hallazgos posteriores. Forma. Acá hubo una modificación en el Virras. En la cuarta edición hablábamos así mismo como era, como está acá, ovalada, redondeada, lobulada o irregular. En la quinta edición el lobulado se introdujo pasó a ser parte del ovalado. Entonces uno tenía un nódulo con 2 o 3 grandes lobulaciones y le decía ovalado. En esta sexta volvieron a separar estas terminaciones y tenemos 4 descriptores, ¿sí? 4. No hay otro descriptor de forma. O es ovalado, o es redondeado, o es lobulado, o es irregular. Y recuerden que mama, el término irregular, es para la forma, no para el margen. En otros órganos, irregular se refiere al margen. En mama, no. Es más, en resonancia estaba el término irregular en la forma, en el margen, perdón, en la quinta edición. Y quitaron justamente para unificar, porque en mamografía irregular es forma, en ecografía irregular es forma, y en resonancia también irregular es forma, no margen. La orientación,
que se define con respecto al eje mayor del nódulo, y eso también es súper importante. Siempre hay que buscar el eje mayor del nódulo. Ese es un gran error que siempre vemos, que donde elementos miden y le das la vuelta al traductor, cambias el plano corto y resulta que es mucho más grande que como estaba, ¿verdad? Y a la hora de controlar ese nódulo, lógicamente, entre uno y otro que mida diferente, va a medir diferente. Y para ver en la orientación siempre se busca el eje mayor. Vamos a ver todos los ejemplos, no se preocupen. Y es paralelo y no paralelo. No se dice perpendicular. Paralelo, no paralelo. Paralelo cuando el eje mayor del nódulo, paralelo a la piel, y cuando no, no paralelo. El margen, que es el borde, el contorno, puede ser circunscrito o no circunscrito. Esos son los términos. Dentro del no circunscrito podemos optar por otros 4 términos, que son el indistinto, el angular, el microlobulado y el esticulado. Si yo quiero le pongo angular o microlobulado, si quiero le pongo simplemente no circunscrito, se entiende. Porque el no circunscrito siempre es un carácter de sospecha, al igual que el irregular y la orientación no paralela. O sea que con decir no circunscrito ya se entiende que eso es una de las sospechas. La ecogenicidad es muy variable. No hay una ecogenicidad exclusiva de un tipo histológico, ni de cáncer ni de nódulos benignos. En general, los cánceres son hipocoicos, pero hay cánceres pericoicos, isocoicos. Y acá también hubo un cambio. Este término mixto, quístico y sólido, antes se llamaba nódulo complejo quístico y sólido, que se utiliza para describir los nódulos que tienen ambos componentes, no importa la proporción. Tiene sólido, tiene quístico, ya entra dentro de esta terminología, que se cambió en esta edición. Los hallazgos posteriores, que es lo que pasa después del nódulo con el ADA, el ultrasonido y el efecto que produce la lesión, acá también hubo un cambio. Antes teníamos un patrón más, podríamos decir sin hallazgos, con refuerzo, con sombra o mixto. Patrón mixto estaba antes, ahora se quitó, porque si el nódulo tiene, o sea, el mixto era una mezcla, podría tener, por ejemplo, una área sin cambio y en otra porción refuerzo. Entonces lo importante es el refuerzo. O si tiene sombra, lo importante es la sombra, entonces se quitó ese mixto y se escribe lo más importante. Forma ovalada, con huevo, con una pelota de fútbol americano, como quieran, tiene un eje mayor y un eje menor. Redondeado, los dos ejes iguales, una pelota. Lobulado, ¿ves que tiene unas ondulaciones? Pero tiene que ser hasta 3 ondulaciones, más y ondulaciones grandes. Cuando hablamos de más, ya estamos en otra área. Lobulado, estos son los irregulares. No tienen ninguna forma. Ni ovalado, ni redondeado, ni nada. La orientación. Este eje es mayor que este eje. La piel está acá, es mayor paralelo a la piel. En este caso, este eje no es mayor, es este eje. Este eje es perpendicular a la piel. No paralelo. No paralelo. No. No paralelo. O sea, perpendicular. Exactamente. Bueno, están atentos. Margen circunscrito, yo delimito bien el nódulo. Para que un nódulo, a diferencia de la mamografía, en ecografía, para que un nódulo se considere circunscrito, tiene que ser todo el contorno circunscrito. La mamografía no necesita estar totalmente bien definido, pero en ecografía sí. Y acá están los no circunscritos. Indistintos, se llega a ver acá bastante bien, pero acá como que en esta parte se pierde un poquito ya. Difícil trazar con un lápiz. Angulado, fíjense, hay varias ondulaciones. Microlobulado, son pequeñas ondulaciones, ya no son esas 2 a 3 ondulaciones grandes del lobulado.
Y el espiculado son pequeñas espículas que irradian del nódulo. La ecogenicidad. Anecoico, que es típico de lo líquido. Hiperecoico. Antes de continuar, detalle importante. ¿Cómo determinamos la ecogenicidad? ¿Con qué comparamos? Con el tejido circundante. Celular, el tejido difuso celular. Porque el tejido circundante, en este caso, el tejido glandular, en este caso hay mucho tejido glandular, acá hay tejido adiposo, es con la grasa. Porque el plano glandular es muy variable, es moviendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se mantiene constante? Salvo que haya un proceso inflamatorio donde sí va a cambiar la cogenicidad de la grasa. La grasa no cambia la cogenicidad, la grasa se mantiene. Y es esa nuestro parámetro para comparar. Entonces, anecoico no hay problema, ¿verdad? Hiperecoico, generalmente los nódulos hiperecoicos suelen ser benignos, no todos. Generalmente corresponden a lipomas o a pequeños hemangiomas. Así que cuando vemos un nódulo hiperecoico no tenemos que simplemente pasar hiperecoico, no, hay que mirar bien. Isocoico, fíjense, si no tuviera esta pseudocápsula sería muy difícil de identificar, y justamente esto es lo que a veces cuando están metidos acá en el parénquima nos cuesta saber si es un nódulo o no. Hipocoico, heterogéneo, ven que hay zonas más hipocoicas, zonas más epogénicas, y el mixto quístico y sólido, que siempre es sospechoso salvo que se trate de una necrosis grasa y yo tenga una mamografía que me diga que es una necrosis grasa, porque ecográficamente las necrosis grasas son buenísimas, mamográficamente son típicamente benignas. Vamos a ver un caso. Como ven, la cogenicidad es muy variable. Lo único que siempre es sospechoso es esta cogenicidad mixta. Obviamente que el heterogéneo también nos da un grado de sospecha, pero un nódulo circunscrito, ovalado, paralelo, heterogéneo, no es algo que demasiado nos preocupa. Los hallazgos acústicos posteriores, no tenemos ningún hallazgo, no pasa nada detrás de este nodulito. Este es un quiste con refuerzo, pero acuérdense que en mama el refuerzo no es sinónimo de líquido, porque este es un nódulo sólido y tiene refuerzos posteriores. Los nódulos con mucha celularidad, como tuberculosis, los nódulos, los cánceres de alto grado tienen refuerzos posteriores. Y la sombra. La sombra también hay que tener cuidado. Cuando está asociado a un nódulo con todas las características de sospecha como este, listo, ¿verdad? Pero a veces la sombra viene del propio tejido conectivo, viene de otras estructuras, entonces tenemos que atender bien de dónde viene antes de asustarnos con la sombra. Calcificaciones. También estaba en la quinta edición y hubo una modificación. Ahora hablamos de macrocalcificaciones, que son estas calcificaciones lo suficientemente grandes como para generar sombra, ¿verdad? Como una vesícula, como en el riñón. Porque en general las calcificaciones en la mama son pequeñitas. Después hablamos de microcalcificaciones, que son estas pequeñitas que no generan sombra. Un término medio raro, ¿verdad? Porque estamos tan acostumbrados a hablar de microcalcificaciones. En mamografía que resulta medio raro meterla acá en la ecografía. Y las calcificaciones pueden estar dentro de un nódulo o dentro de una lesión no masa. Lo que nos importa a nosotros son los nódulos, porque hoy estamos hablando de nódulos. Estas gruesas calcificaciones asociadas a nódulos son de los fibrinomas involucionados, tan viejos que ya se calcifican. Y estas sí hay que tener atención, porque si no tenemos una mamografía que nos diga que hay calcificaciones, no tenemos que ser tan categóricos a decir nódulos con calcificaciones, porque muchas veces estos puntos ecogénicos no son calcificaciones. Entonces,
si tenemos la mamografía, hay un nódulo, una masa con clasificaciones y vemos lo mismo en ecografía, listo, con clasificaciones. Pero si no, tenemos que decir sugerentes, porque el método para realmente detectar y caracterizar las clasificaciones es la mamografía. Entonces, me pasó, siempre son cosas anecdóticas, pero uno se acuerda, me puse para mostrarle, fue una paciente menor de 40 años con una ecografía, un nódulo sospechoso con microcalcificación. Y la mamografía es la nueva ecografía. Se hace la mamografía siempre. Primero la mamografía. Una ecografía, hablando de una paciente de Anne Screening, la mamografía de una paciente de 25 años que no se tiene por qué lo hace una ecografía, salvo que tenga algo. Siempre primero la mamografía. Y la mamografía ni una clasificación. Perdón, no voy a hacerle la ecografía. Puntos ecogénicos en el nódulo. No puede ser. Vamos a mostrar la mamografía. Magnificación. Ni una microcalcificación. Eran puntos ecogénicos asociados a una imagen quística. No eran clasificaciones, pero ecográficamente parecían. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y en anatomía patológica se hizo una biopsia decisional. La primera fue decisional, no recuerdo, pero no existían clasificaciones en la pieza quirúrgica. Con respecto a lesiones, hablamos de fibrosis y eso, o sea, no algo delimitado, ¿verdad? Sí, ese es todo un tema. ¿Verdad? O sea, no una lesión delimitada, sino algo Claro. un área restringida pero no delimitada que puede corresponder a una fibrosis, inflamación o lo que sea. Hay muchísimas causas de la lesión. ¿Verdad? O sea, no. Si tenemos tiempo, tengo sincronizado con mi PC, pero no sé si mi internet no va a poder. Tengo unas imágenes nomás, si tenemos tiempo, ¿verdad? Pero la lesión no masa por definición no es un nódulo. Digo nomás no masa porque justamente los carcinomas in situ se manifiestan muy frecuentemente la mayor manifestación del carcinoma in situ en general son las calcificaciones. Y estas calcificaciones suelen estar asociadas a lesiones nomás. Por eso es más que me pierdo, porque cuando hacemos ecografía y vemos esas lesiones sospechosas y vemos que son sospechosas, las microformamos y vemos una lesión nomás con micro, entonces sí es otra cosa. Pero si vemos nomás unas imágenes que parecen micro y no tenemos mamos, no podemos estar seguros si realmente son microcalcificaciones o no. Así no puede pasar después. No puede pasar después del grupo. Y que voy con eso te digo, tengo todo mi no, tiene que estar acá. No, y si no alcanzamos a ver. Por lo menos algunas imágenes, sí. Sí, así. Porque tengo una charla justamente de lesión nomás. Bueno, los hallazgos asociados es un ítem otra vez aparte, o sea, nódulo, una cosa, hallazgos asociados, otro capítulo. Estos hallazgos asociados pueden estar asociados a los nódulos que ya vimos o a veces le vemos solamente a ellos. Y acá hay varios cambios también. Por ejemplo, se introdujo el término pseudocápsula ecogénica, que es algo que siempre tenemos en mente, pero nunca estuvo escrito. El halo ecogénico estaba en la cuarta, se quitó así oficialmente en la quinta, ahora volvió otra vez en la sexta. Vamos a ver, que es diferente la pseudocápsula ecogénica. Se mantiene la distorsión, los cambios ductales, los cambios cutáneos, el edema, y fíjense que la vascularización está acá, no está como descriptor del nódulo. ¿Por qué? Porque no es un dato ultra fundamental a la hora de caracterizar un nódulo. Sí, es un hallazgo más, que nos da una información más, pero nosotros no nos vamos a basar no vamos a basar nuestros BIRATS en la vascularización del nódulo, ¿sí? Sino las otras características. Hay muchos artículos que hablan, que describen el tipo de vascularización de los nódulos para orientar masa benigno, no, una vascularización periférica, generalmente de los benignos, penetrante o desorganizada en los malignos, pero el BIRATS no le da esa importancia.
Sí menciona, por supuesto, pero no como para definir la conducta con el nódulo. Y la elasticidad, que tiene que ver con la elastografía. Pseudocápsula congénita. Ven que tiene un nódulo esocoico y tiene un reborde finito ecogénico. Esa es la pseudocápsula congénita. Y acá hay un poco una contraposición, digamos, a lo clásico que siempre se habló, que Stavros habla en su libro, de que para tener la mejor correlación mamográfica-ecográfica hay que incluir el halo, la pseudocápsula en la medida. Sin embargo, esta edición del BIRATS recomienda no incluir el halo, la cápsula, perdón. Este es el halo ecogénico. En realidad, cambió la terminología en inglés. Todavía no salió la edición en español. En inglés cambió la palabra, una palabra. Pero le seguimos llamando como halo ecogénico. ¿Ves que es como una cápsula, pero mucho más gruesa, irregular? Esto sí es un signo de sospecha, porque es parte de todo el proceso de reacción hemoclásica e infiltración que hay en el tejido adyacente del nódulo. Obviamente un nódulo sospechoso. Entonces el halo ecogénico sí es un hallazgo de sospecha. La distorsión de la arquitectura. Estas líneas de tejido conectivo deberían estar paralelas o un poco oblicuas, pero fíjense que están todas estiradas hacia este nódulo. Esa es la distorsión, que aparte es un nódulo articular. Cambios ductales. Esto es un papiloma intraductal. Las tipias. Que, fíjense, este es un conducto. Los conductos tienen líquido, ¿verdad? Los conductos galactosos. Esto no es líquido. Esto es todo un contenido hipocoico en vez de ser anecoico. O sea, toda la extensión del papiloma. Y esto es importante saber, porque si el cirujano va a agarrar y quitar esto nada más, se queda el conducto con patología. Entonces nosotros tenemos que contarle que hay una tensión ductal, esto, y medir hasta dónde, de hecho, así puede ir a resecar completamente. Retracción de la piel. Obviamente eso es algo que vemos, no hace falta hacer una ecografía para ver la retracción, pero si uno atiende, tiene la paciencia y el cuidado de poner un buen colchón de gel, que es para ver las cosas superficiales, y no comprimir mucho, se nota perfectamente cómo este nódulo está retrayendo la piel. Vascularización. Ausente, interna, y periférica o en anillo, que generalmente es en los procesos inflamatorios, donde también podemos ver el halo ecogénico, pero es un halo más grueso y como más regular, no como el otro que era el borde era muy feo. Y la elastografía, que es también una herramienta que se usa mucho. Yo miro, pero nunca usé mis informes, siempre cuento eso. Tenemos la shear y la strain. En la shear weight es donde podemos medir objetivamente con kilopascales, como se hace en el hígado, para la fibrosis. Pero lastimosamente no hay un acuerdo universal en cuanto a los puntos de corte. Y de hecho, hablaron mucho cuando se hablaba de los cambios del BIRATS, que se iba a ampliar el tema de la elastografía, y la verdad que parecía como que por fin iba a haber eso, pero no, es lo mismo. ¿Y cuál es en qué se basa esto? En que los nódulos sospechosos son nódulos duros, que son poco compresibles, y los nódulos benignos son blandos. Obviamente no 100%, la no nada es así blanco-negro, hay demasiado grises. La escala de colores es variable de ecógrafo a ecógrafo. En este caso, por ejemplo, mi en rojo es duro. Esta es una lesión de masa, justamente, que fue una fibrosis estrombótica, una lesión súper dura. Esta es otra lesión de masa que es blanda, porque mi equipo azul es blando.
Pero igual se caracterizó, como bien recuerdo, por ser una lesión de masa y porque era el primer estudio de una paciente de 60 y tantos años que no tenía ningún estudio previo. Entonces, no nos quedamos tranquilos. Y este es el strain, o sea, esta es la escala de color de la Shearway, no medíamos kilopascales, y este es el strain. Que es el quiste, no sé si ahí se alcanza a ver, que tiene dos colores. Abajo es más azul, arriba tiene otro color, este es típico de los quistes, ¿verdad? Que nos ayuda también, sobre todo en los quistes complicados, es súper útil si uno tiene para diferenciar de un nódulo sólido, porque a veces es indiferenciable. Casos especiales. Los casos especiales tienen nombre y algunos nombres y apellidos, que le podemos llamar así en el informe. En otras cosas no, o sea, un nódulo sólido, ovalado, circunscrito, que parece un fibroadenoma, no se pone el término fibroadenoma. En el informe nos está recomendado hablar de términos histológicos en la mama, ¿sí? Porque el tumor filoide benigno se ve exactamente igual al fibroadenoma. Son cosas totalmente diferentes, que se manejan de forma diferente. Entonces, en estos casos sí le podemos poner nombre y apellido y no necesitamos de escribir todo. Por ejemplo, el quiste simple, no hace falta que digan un nódulo anecoico, ovalado, circunscrito, con refuerzo, con sobras laterales. Quiste simple, ya está. Los microquistes agrupados, quistes complicados, y recuerden siempre. No se habla más de quiste complejo. Quiste complejo se quitó en la quinta edición. La quinta edición se publicó en el 2013, o sea que hace más de 10 años que ese término ya no existe en el léxico de la mama. Entonces no usen quiste complejo. Lesión no dentro de la piel, los cuerpos extraños. En la quinta, incluyendo implantes, ahora se separaron los implantes de los cuerpos extraños. Cuerpos extraños son generalmente los clips quirúrgicos, se dejan en la cirugía oncológica o en las biopsias percutaneas. A veces vemos el clip, aunque es muy chiquitito, el codo. Los cambios postquirúrgicos, incluyendo los seromas, abscesos y anormalidades vasculares. De eso no vamos a hablar nada porque es nuestro tema de particular. Quiste simple. No hace falta hacer toda la descripción, simplemente decir quiste simple. Microquistes agrupados son pequeños quistes. Antes se hablaba de 1 a 3 milímetros, hoy pueden ser un poco más grandes. Son todos estos quistecitos chiquitos porque parece que tienen llenos de tabiques. Estos son los microquistes agrupados. Vamos a ver después todo donde se categoriza. Este es un quiste complicado. Tiene un típico nivel líquido-líquido, una línea. Como yo diferencio un nódulo mixto quístico y sólido, justamente por la forma del nivel. En los quísticos y sólidos no hay nivel, hay una imagen vegetante que tiene un borde convexo. Sin embargo, acá o es una línea recta de nivel líquido-líquido o es cóncavo. Este también es un quiste complicado, que si uno le ve y si le pone el Doppler, ayuda mucho, los ecos se empiezan a mover. Y este es un nódulo que está, fíjense, en la piel. Esta es la piel. Y esto está dentro de la piel. Generalmente son quistes de inclusión epidérmica o quistes sebáceos. ¿Te puedo hacer una pregunta? En el quiste, ¿viste que se ve como a lo hiperecogénico? O sea, ¿habla también de pseudocápsula o...? No, o sea, no hace falta describir. Pero sería eso. Claro, eso sería la pseudocápsula, que es el tejido mamario que está comprimido nomás por eso se llama pseudocápsula, no es una... Bueno, el quiste sí tiene una pared, ¿verdad? Pero o sea, no es exclusivo del nódulo lo que... Claro, solo en el nódulo hablamos de pseudocápsulas, pero realmente no es necesario poner pseudocápsulas, sino que es un término que todo esto ayuda a que nosotros podamos identificar mejor las lesiones, ¿verdad? Por eso digo, no todo se pone en el informe. Eso está en tu cabeza, pero no hace falta que pongas en el informe. Seroma, ¿verdad? Parece un quiste feo, un quiste raro, un seroma. Necrosis grasa. O sea, esto que es un nódulo mixto, sólido quístico, ¿verdad? Líquido, tiene área sólida. ¿Por qué yo digo con la necrosis grasa? Porque tengo la mamografía, que
me dice que es un típico quiste oleoso. Por eso la importancia de la mamografía. No hagan ecografía sin mamografía. La correlación es súper importante. Si yo, bueno, esta es una paciente operada, ahí ya empezamos, ¿verdad? A ver la clínica. Entonces, lógico, nuestra primera hipótesis es una necrosis grave. Pero si no tenemos antecedentes, si no sabemos nada, si no vemos nada, podemos fácilmente categorizar como sospechosa esta lesión, ¿verdad? Sin embargo, por eso les decía, las necrosis grasas son feísimas ecográficamente, pero en la mamografía son típicas, 99,9%. A veces que nos vamos a biopsia de uno. Bueno, ya vimos cómo es nuestra mama, encontramos nódulos, nos encontramos otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que poner en el informe? Como siempre, el hallazgo que encontramos tenemos que decir en qué lado está, en qué zona de la mama está. Hay dos opciones. Se puede hablar de cuadrantes, ¿no? Superior externo, superior interno, inferior externo, inferior externo, pero lo preferible, porque es más fácil para otra persona cuando va a evaluar esa misma lesión o para correlacionar con otras imágenes de la mama, es la zona oral. Usamos la mama en un reloj, estamos mirando de frente y localizamos la lesión en las zonas orales, como si fuera un reloj, hora 2, hora 4. Si se fijan en los ecógrafos, está así escrito 9.2.00, o sea, 9 o'clock, usan el BIRATS. Nosotros, digamos, de maña adquirida ponemos H2, H3, eso. Oficialmente en el BIRATS no figura el H, claro, ¿verdad? Porque hay gente que ve de afuera lo informa, ay, qué raro cómo informa, ¿verdad? Bueno, sí. Generalmente en Argentina, Brasil solemos informar así, pero los ecógrafos dicen 9 o'clock, 10 o'clock. Bueno. Entonces, preferentemente usar la localización horaria. Si quieren pueden usar cuadrantes, no hay problema. Bueno, y si es algo muy grande, abarca el cuadrante superior interno. Tampoco vamos a estresarnos por medir algo que ni siquiera entra en el traductor, ¿verdad? A veces. Y sí, muy importante la distancia al pezón en centímetros, y es al pezón, no a la areola, porque la areola también es variable. Hay mujeres que tienen areola muy grande, otras pequeñas, la areola se contrae, ¿verdad? Entonces el pezón es el que más se mantiene también estable, y esa es nuestro parámetro para la distancia. Y es en centímetros el pezón, no en milímetros. La medida del nódulo puede ser en centímetros o milímetros, depende de cada uno, pero el pezón sí es en centímetros. Y eso también nos ayuda a que si yo voy a una ecografía y él mañana va a controlar, yo le pongo a tantos centímetros de pezón, le va en hora 2 a tantos centímetros de pezón, va a encontrar fácilmente el nódulo. En cuanto a la caracterización del nódulo, ecogenicidad, forma, margen, orientación, son las 4 cosas principales que tienen que haber, de los cuales forma, margen y orientación son los que nos van a marcar la sospecha o no del nódulo. O sea, podemos, las demás características, si es positivo ponemos, por ejemplo, no hace falta que yo diga sin hallazgos acústicos posteriores. Ahora, si tiene refuerzo le pongo, o si tiene sombra. Pero no implica nada que no tenga hallazgos acústicos posteriores, no hace falta que ponga. Solemos poner, la verdad que yo pongo a veces no, sin vascularización al doble, pero tampoco es necesario. O sea, lo importante es si está vascularizado y cómo está, pero si no está vascularizado tampoco afecta mucho, ¿no? Sin distorsión de la arquitectura. Bueno, si escribo un nódulo lindo, lógicamente no va a tener distorsión de la arquitectura, ¿verdad? Los casos especiales, como el nombre y apellido, deben simplificarse en la descripción. Entonces ponemos quiste oleoso o necrosis grasa, no hace falta escribir un nódulo complejo, mixto, sólido, me cuesta todavía. Sigo en mi cerebro con el complejo líquido. Bueno. La medición en al menos 2 dimensiones, ¿sí? Lo ideal es 3, yo confieso, mido 2. Lo ideal siempre es en 3, pero al menos 2 dimensiones. Una no,
Eso en el caso de los nódulos sólidos. ¿Verdad? No, el quiste no importa, porque el quiste no, nadie le interesa. Está ahí, si crece, crece, se punza, pero no es nada feo y es más, se puede ir. Entonces, si está ahí, no importa, pero el nódulo sólido sí. Tenemos que controlar, o se va a biopsiar, ¿verdad? Entonces ese sí. Y al menos 2 medidas. Y se redondea. Y esto no es invento, esto está en el IRAS escrito textualmente. Entonces, no pongo 2.4 centímetros, es 2 centímetros. A partir de 0.5 se redondea. No pongo 10.6 milímetros, es 11, ¿sí? Para simplificar. Es la recomendación. Y siempre medir en el eje mayor. Recuerden, girar el aductor, buscar el eje mayor y ahí medir. Porque cuando controlemos va a ser diferente. Y sobre todo en el tema de los cánceres, como vamos a ver, otra cosa va a cambiar mucho. Porque si yo le medí 2 centímetros y se fue a neoadyuvancia, 2 centímetros en el eje menor, y se va a neoadyuvancia y yo le mido 3,5 centímetros en el eje mayor, una progresión, pero probablemente no, probablemente la primera medida no fue la correcta. Entonces, no se incluye la pseudocápsula, como les dije, es lo que es el VIRAX, pero sí el halo ecogénico, porque el halo ecogénico es parte del tumor. Cuando los hallazgos no son importantes como los quistes, no hace falta decir dónde está cada uno y cuánto mide. ¿Sí? ¿Para qué? Basta con decir dónde está, por ejemplo, en la mama derecha dónde está el mayor y cuánto mide, y en la mama izquierda dónde está el mayor y cuánto mide, ¿verdad? Pero no hace falta poner una a una. En hora 1 mide 3 milímetros, en hora 5 mide 6 milímetros, ¿verdad? Le van a volver loco a los mastólogos. Ya lo que tenemos que controlar después. Bueno, en el caso de los nódulos sólidos, ahí sí es un tema. Hay 2 opciones. O decís que hay varios nódulos sólidos y decís también cuál es el mayor de cada lado y dónde está. Y son todos para control, ¿verdad? O describir uno a uno, que es lo que los mastólogos quieren. Quiere que les ponga uno a uno dónde están y cuánto miden. La verdad es un fastidio. Hay pacientes que tienen 8 nódulos de un lado, 5 nódulos del otro lado. Es un fastidio, pero a mí me es más fácil también controlar. Si sé dónde está cada uno y cuánto mide. Entonces voy mirando en el informe y si no veo en la foto si es el mismo, ¿verdad? Me es más fácil. Pero las 2 opciones están bien. O sea, no está mal poner solo el mayor. Son las 2 opciones que da el VIRAX. Si voy a poner cada uno, tengo que describir bien cada uno. Distancia de peso, localización horaria, dimensiones. Sin y con los calipers. Hoy en día, cuando uno mide, bueno, hay ecógrafos que cuando uno mueve el caliper para medir, te hace una línea en todo el trazado o unos puntitos, ¿verdad? Y eso ya te tapa el nódulo. Entonces, idealmente medir con y sin los calipers para que tener una imagen sin nada que altere la imagen del nódulo y el otro con la medida. Después de que describimos todo lo que tenemos que describir, tenemos que categorizar el hallazgo. Siempre una categoría de VIRAX. Y acá también es muy importante. Se usa una categoría que va para las 2 mamas. No se usa VIRAX 1 mama derecha, VIRAX 2 mama izquierda. Es una sola categoría y siempre la mayor. Si en una mama tengo algo y en la otra no, entonces es la categoría de esa mama donde tengo la lesión. Si en una mama tengo quistes, que sería una categoría, y tengo un nódulo sospechoso en la otra mama, que es otra categoría, la categoría mayor es la que vamos a poner, ¿sí? Entonces siempre es una sola categoría y siempre la de mayor sospecha. Y recomendación del manejo. Toda categorización, todo informe tiene que tener la categorización y una recomendación de manejo, ¿sí? Eso
Eso es parte del BIRAX. Bueno, ejemplo de lo que estábamos diciendo. Fíjense las medidas, no sé si alcanzan a ver. Si este es el mismo nódulo medido en dos ejes. Este eje es más corto, este eje es más chico. Este mide 8 y el otro mide 6. O sea, este más largo mide 8 y este 6. 2 milímetros de diferencia. Con este tamaño, 2 milímetros de diferencia puede ser diferencia para el siguiente control. Y yo voy a decir que está más grande, pero no. Por eso generalmente cuando son controles que yo no hice en la ecografía previa y veo esa diferencia, siempre le pongo en los dos ejes, mido en los dos ejes y aclaro que en tal corte mide tanto y en el otro corte tanto para que se vea que es una diferencia en la medición nada más y no que presiona. Esta imagen con el halo apogénico, fíjense también, si yo mido solo lo hipocoico, ¿veo? Me da una medida mucho menor a que si mido todo el halo. Por eso hay que incluir el halo, porque el halo también es parte del tumor, el halo apogénico. Entonces, los dos son un T1, ¿verdad? Son chiquitos, pero a la hora de planificación o en caso de una adyuvancia sí va a alterar estas diferencias. Para que vean nada más, con y sin los calipers, ¿verdad? Para que se vea bien. Y acá varios quistes, pero está medido solamente el más grande, ¿verdad? ¿Y dónde está? Bueno, las categorías. Son 7 categorías. Las categorías son las mismas, o sea, significan lo mismo. Mamografía, ecografía, resonancia, tomosíntesis, mamografía, lo mismo. Solo que varía por el hallazgo, porque cada estudio tiene un hallazgo particular. La categoría 0 es incompleta. Entre paréntesis, los números no son en romanos, ¿sí? Los números arábigos. Que vemos mucho también con números romanos, las categorías son arábigos. Así está diseñado. Incompleto. Hay dos categorías, o sea, puede ser incompleto por dos motivos. Porque necesito estudios adicionales o porque no tengo estudios previos que necesito para categorizar. Es raro que usemos una ecografía. Casi no van a ver una ecografía con un BIRAT 0. Y casi no debería haber, de hecho, casi. Porque generalmente es el BIRAT 0 de la mamografía lo que nos lleva a la ecografía. ¿Cuándo puedo poner, por ejemplo, veo que algo sospechoso que me parece son calcificaciones, entonces pido una magnificación o una mamografía si es que no tengo, para estar seguro que son calcificaciones? O tengo un nódulo muy raro y la paciente me dice, sí, ese yo ya tenía y ya me punzaron luego y salió benigno, ¿y dónde está tu estudio? Le pongo un 0 y veo que se compare ese estudio, ¿verdad? Porque si no tendría que poner los 4. En el BIRATS aclara que esta categoría tiene que resolverse, digamos, en un plazo no mayor a 30 días. Eso es nuestro medio posible. Así que bueno. La categoría 1 es negativa, la categoría 2 es benigna. Los dos tienen 0% de sospecha de malignidad. Y los dos implican lo mismo, controles de rutina. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo no voy a describir nada, aunque vea algo que es sin importancia, voy a poner un BIRAT 1. Si yo quiero describir o encuentro algo que sea benigno, voy a usar el 2. Por ejemplo, un ganglio intramamario es una estructura normal. Yo puedo optar por describir en el informe y es más, hay que describir si es el motivo de la ecografía. Una mamo con un BIRAT 0, con un nódulo que puede ser un ganglio intramamario, pero no es tan típico en mamografía, se sugiere la ecografía, y ese nódulo corresponde a un ganglio intramamario, yo tengo que poner en mi informe, tengo que decir que eso es lo que se ve en la mamografía, porque si no el médico nunca va a saber si hay o no hay algo y qué es ese nódulo. Ahora, si es una ecografía que no tiene ningún, no fue un BIRAT 0, yo encuentro un ganglito intramamario
y no quiero informar porque le pongo el 1. Tengo esa opción. En la categoría 3, probablemente benigna, tiene características benignas, pero yo no estoy 100% seguro de benignidad. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimiento a corto plazo. 6, 12, 24 meses. El VIRAT 3 tampoco es forever and ever. Y tampoco voy a hacer cada 6 meses forever and ever. Entonces, yo le hago una ecografía. Yo nódulo que categorizo como VIRAT 3. Le hago control a los 6 meses. No hay cambios. Está todo bien, no hay nada nuevo, nada raro. Vuelvo a controlar a los 6 meses. O sea, a los 12 meses ya de la primera ecografía, ¿verdad? Y si no hay ningún cambio, el siguiente control ya es a los 12 meses. O sea, a los 20, con eso ya completamos 24 meses, o sea, 2 años. 2 años se mantiene el VIRAT 3. Primera ecografía, control a los 6, no hay nada a los 6, siguiente a los 12. Después de 2 años de estabilidad, yo puedo recategorizar ya al 2. Es opcional en algunos casos, según cada caso, extender 1 año más el VIRAT 3. O sea, por 3 años el VIRAT 3, pero más de eso no se puede. Algún cambio desaparece, por ejemplo, esos quites complicados. Nos pasa muchas veces que no sabemos si es sólido o no. Le ponemos VIRAT 3 y en el siguiente control se fue. No le vemos más. Bueno, se recategoriza a un 2, a un 1, lo que sea. Aparece algo más feo o ese nódulo cambia para sospechoso, se categoriza a la categoría siguiente, que es la 4. Un dato muy interesante que estuve leyendo y releyendo de VIRATs. En la quinta sí estaba escrito textualmente que un crecimiento mayor al 20% correspondía a un criterio de biopsia. Sin embargo, en esta edición no figura, pero nos seguimos manejando con eso. Un nódulo que crece más del 20% es un nódulo que hay que biopsiar. Un nódulo control. Categoría 4 es sospechosa. Se subdivide en 4 categorías A, B o C, dependiendo de qué tan sospechoso no. Yo personalmente nunca me acostumbré a usar el ABC. Es opcional. O sea, se recomienda, pero es opcional. Yo la verdad que nunca me acostumbré a eso. Pero no importa si pongo A o pongo B. Todo VIRAT 4 va a biopsia, porque lamentablemente vemos informes que dicen VIRAT 4 hay control en 6 meses. El 4 siempre es biopsia. No importa que sea baja sospecha. Lo que me hace estas 3 subcategorizaciones es que si yo tengo un nódulo VIRAT 4A y me viene un fibroadenoma en la biopsia, en otro caso, porque siempre hablamos de percutánea preferentemente en la mama o a vacío que no tenemos acá. Si me viene un fibroadenoma, yo voy a considerar concordante ese resultado. Si yo pongo VIRAT 4C y me viene adenosis, cambio fibroadenomatoideo, hiperplasia adultario subárea, eso no es concordante, porque yo tengo una alta sospecha, entonces hay que rebiopsiar esa lesión. Eso es súper importante. Pero igual, dependiendo de la imagen, nosotros ya sabemos, ¿verdad? Y nosotros hablamos, le decimos al mastólogo, este hay que rebiopsiar, este no va. Un nódulo perfecto que viene tejido fibroconectivo, bla bla, eso no es un nódulo. Doctora, Sí. si solo pones 4 y te viene, o sea, vos decís que no es, o sea, que es opcional poner, por ejemplo, 4A, B o C. Sí. Vamos a suponer que él le pareció 4C, pero solo puso A. Y en la biopsia viene algo no patológico, entonces no se rebiopsia. Es algo, no, ¿verdad? Sí, si pusieras, sí se rebiopsia. Por eso le estoy diciendo, si el 4, vos pones un 4C. O sea, si te pareció y no pusiste pones 4, pero la imagen es muy sospechosa y te viene tejido normal, o sea, vos tenés que rebiopsiar. Por más de que no se describa, vos tenés que ver Claro, la imagen. o sea, el mastólogo y el imagenólogo siempre tratamos de estar en contacto, ¿verdad? Y eso es muy importante. Es bueno. Claro. Cuando yo hago la biopsia, yo tengo el informe, ¿verdad? Y si no, yo les pregunto, ¿verdad? Casos puntuales, ¿qué vino tal cosa? Así es que yo no hago, ¿verdad? Y
pero eso no va. Ah, ya. O sea que, aunque no se ponga por la imagen, vos tenés Claro. que volver a biopsiar. El imagenólogo sabe y el mastólogo sabe también, ¿verdad? Si es una imagen muy sospechosa, el mastólogo sabe si es que tiene que volver a biopsiar, y generalmente ya vamos a una biopsia quirúrgica, ¿verdad? Si la biopsia fue por TrueCut, generalmente la biopsia ya es quirúrgica. Ahora, si no pusiste y la imagen luego no era tan fea y viene un cambio fibroadenomatoideo, qué sé yo, bueno, sí, vamos a controlarla. Por eso es un trabajo conjunto. Y por eso que es también importante describir bien. Porque el médico que recibe tiene que saber lo que vos pones y manejar. Y los mastólogos manejan bien, ¿verdad? Hay mastólogos que son los que más hacen acá lo que es patología específicamente, ¿verdad? Categoría 5, altamente sugerente es malignidad. O sea, es maligna hasta demostrar lo contrario. En el BIRAT 5, a diferencia del 4C, que también es casi maligno, para el BIRAT 5 tenés que tener varios criterios. No es un solo hallazgo para categorizar el BIRAT 5, ¿sí? Igual que en mamografía, o sea, un nódulo esticulado con calcificaciones, con retracción del pezón, eso es un BIRAT 5. Un nódulo esticulado nomás, un BIRAT 4. Lo mismo va en ecografía, tenés que sumar puntos, digamos. Y el 6 es la malignidad comprobada mediante biopsia, y acá se cambió también algo del BIRAT, que dice seguimiento con cirujano y oncólogo y terapia definitiva, usualmente cirugía, si es clínicamente apropiado. ¿Por qué? Porque hay muchas pacientes que van a neoadyuvancia. Me pasó eso una vez, que me dijo una mastóloga, porque puse, antes decía, malignidad comprobada por biopsia, se sugiere cirugía si es apropiado, así decía. Y la paciente, ella era una paciente que iba a ir a neoadyuvancia y le reclamó a la mastóloga por qué no se iba a operar ya, si yo puse en el informe que si ya se tenía que operar. Pasó con varios, ¿no? Y me dice, ahí hace falta que pongas eso. Y así dice, digo yo, ¿y por qué? Y me explica. Y bueno, voy a quitar nomás esa frasecita, digo, ¿verdad? Y le dejé con el BIRAT, y por eso está ahora esto, porque hay muchas pacientes que van a neoadyuvancia y hay muchos países donde se hace también en casos muy seleccionados crioterapia de los tumores, ¿verdad? Entonces son pacientes que no van a cirugía. Por eso dice cirujano y o oncólogo, y de la cirugía sí es apropiada, ¿verdad? Entonces para cubrir todos los flancos. Bueno, ¿y qué vamos a poner en cada categoría? Escucha. Si ya se intervino, ya no puede poner un video así. Tengan que reconsultar. ¿Cómo? Si ya se intervino. Si ya se operó. Ya se intervino. Si ya se operó y vos tenés márgenes libres y no ves nada raro, es lo que ves, ¿verdad? Si ves un seroma, va a ser un 2, los cambios postquirúrgicos son un 2. En ecografía, este es diferente en la resonancia, porque si en resonancia hay márgenes comprometidos y vos le haces la resonancia y ves lesión residual, sigue siendo un 6. Eso. ¿Verdad? Pero en ecografía no, porque en ecografía uno podés encontrar ese tumor residual. Imposible. Con los cambios postquirúrgicos, encontrar donde hay un tumor residual, no. Entonces ahí va a ser lo que vos encuentres. Bueno, BIRAT 2, 100% benigno. Quistes simples. Estos quistes que son también complicaditos, pero apenas unos riquitos ahí que están dando vuelta, también se categorizan como 2, no hay que estresarse. Los quistes con nivel líquido, evidente también, y sobre todo si son muy líquidos, ¿verdad? Estos son quistes oleosos. ¿Ven que se ven raros? Tienen mucha sombra. No, son quistes, están en el celular subcutáneo y son quistes oleosos. ¿Por qué? Porque yo vi la mamografía, obviamente, si no lo voy a decir. Y estos quistes, cuando son múltiples,
esto está difícil, otros microquistes agrupados, múltiples bilaterales, yo puedo poner 2. Múltiples bilaterales significa más de 3 en ambas mamas. O sea, 3 o más en ambas mamas. Ahí ya hablamos de múltiples bilaterales. Lesiones que están en la piel, lesiones hipericoicas como esta, sugerentes de lipoma, y necrosis grasa, siempre y cuando tengamos una mamografía que nos diga que es una necrosis grasa, ponemos 2. Seguimiento rutino. Y RAT3, siempre es complicado el RAT3, y siempre el VIRAT, valga la redundancia, insiste en que no es una categoría, no sé, porque muchas veces queremos usar así el VIRAT3. No estoy segura que es, le voy a poner un 3, voy a controlar en 6 meses y ahí veo que es, ¿verdad? No, la categoría 3 tiene 3 elementos puntuales que el VIRAT recomienda que pueden ser categorizados como 3. Uno son estos nódulos ovalados circunscritos con orientación paralela con características de fibroadenoma, que ya sabemos que no tenemos que poner en el informe. Esto podemos poner 3. Si son múltiples bilaterales, podemos poner 2. Estos nódulos que uno no entiende si es un quiste complicado, tiene tanto debris adentro, ¿verdad?, que parece sólido, o realmente es un nódulo sólido. Siempre y cuando sean circunscritos y no tengan ningún criterio de sospecha, si son únicos o no hay más de 3, también se categoriza como 3, y los microquistes agrupados únicos. Si tengo una mama con muchos quistes, simples, complicados y varios microquistes agrupados, también es un 2, porque son muchos. Pero si tengo uno solo, no. Y sobre todo en una paciente posmenopáusica, ¿sí? Hay que atender mucho, porque no deberían tener. Estas son unidades uterofoliares dilatadas. Ya, esa paciente posmenopáusica, sin el estímulo hormonal ya no debería de haber esto. Y hay que cuidar porque puede ser un carcinoma in situ. Si después se va aquí esta imagen, genial, pero hay que controlarle. Y RATS4, cualquier cosa que no caiga en las categorías 2 y 3. Cualquier tipo de nódulo, como este papiloma, este nódulo que no se entiende ni qué es, la forma, el contorno. Estos parecen microquistes, pero fíjense que tiene, no sé si ahí se ve que tiene áreas más ecogénicas en la pared. Los microquistes tienen pared finita, no vascularizada, y no tienen ninguna imagen adherida a la pared. Pero hay unas imágenes muy ecogénicas, ¿verdad? Entonces, esto ya es un nódulo mixto quístico y sólido. Por eso les decía, no importa la proporción entre lo quístico y lo sólido, ¿verdad? Basta con que tengan los dos componentes. Los fibroadenomas con cambios mixoides, por ejemplo, son fibroadenomas aparentemente, pero con áreas quísticas. Y eso también ya se categoriza como 4 por ser mixto, quístico y sólido. Doctora, una pregunta. En esa tercera imagen, eso que está hacia mi izquierda, ¿eso se puede considerar como una espícula? No sé. Parece parte del tejido conectivo nomás, pero parece más ambulado que espícula. Y la primera imagen, viste que tiene así como una salida. Sí. Y ese es el conducto. Lo que hablamos de los cambios ductales, ¿verdad? Este es un papiloma intraductal, una paciente que tenía varios papilomas intraductales por quirúrgico diagnóstico. Este es el nódulo y este es el conducto, que debería ser negro, anecoico, no con este color. Una consultita aprovechando esa imagen. Viste que ahí se puso el Doppler. Sí. La relación del Doppler con la, por ejemplo, benignidad o malignidad no tiene tanta importancia. No, eso es lo que expliqué. El Doppler no influye en la categorización y no es algo que nos marca la conducta. El Doppler lo que te dice es, o sea, si no hay, no te dice nada, ¿verdad? Ahora, si hay, te dice que es un nódulo sólido, ¿verdad? Pero eso también les comenté que hay
vascularizaciones muy periféricas, sin problema, y hay vascularizaciones muy desordenadas. Eso mentalmente a vos te habla de que esto no lo veo. Pero esto, por ejemplo, vos decís, ¿será esto lo que siempre nos viene en las biopsias? ¿Cómo es? Ay, ayúdame, ¿verdad? Que siempre vienen los quistes cuando no es sólido. Metaplasia apocrina. ¿Verdad? La metaplasia apocrina tiene este mismo aspecto, así parece algo intraductal o algo intraquístico, pero no tiene Doppler. Si vos le pones Doppler, evidentemente no es solo una metaplasia. Esto tiene que ser un papiloma, y los papilomas siempre se biopsian porque pueden tener asociada atipía. Entonces el Doppler lo que te ayuda a cerciorarte que es un nódulo sólido, pero su ausencia no descarta que sea un nódulo sólido. En los procesos inflamatorios vas a ver alrededor, ¿verdad? Ese es un dato más que te dice que probablemente esto sea un quiste inflamatorio, o sea algo, pero no te define tampoco la conducta porque es la imagen en sí la que te define. Es un dato más. En este caso sí, certifica la vascularización interna, esto es algo sólido, no es simplemente detritus ni metaplasia apocrina ni esas cosas. No tengo todavía, leí la semana pasada, fíjense, este nódulo es predominantemente hiperecoico, ¿verdad? Pero no es lindo. Tiene unas áreas hipocoicas adentro, el margen, la forma. Tiene parte arriba parece, eso se puede... Y en realidad, ahí no sé si es un halo o es algo predominantemente hiperecoico con esa área, no sé. Yo describí como como hiperecoico, sí. Pero les decía nomás que no todo lo hiperecoico, que no podemos pasar nomás por alto porque sea hiperecoico, hay que mirar muy bien. Bueno, esta cosita chiquita que no parece nada, bueno, no tiene, es irregular, no tiene margen circunscrito, entonces habla, pero todo lo que no caiga en el 3 y el 2 tiene que ser biopsiado. A veces no es nada, pero bueno, tenemos que tratar, y eso siempre le explico yo a las pacientes, porque yo les cuento, voy a sugerir la biopsia control, tenemos protocolos, y que tenemos que tratar de ser estrictos con los protocolos para no comernos nada, ¿verdad? Y a veces van a venir cosas benignas, genial, pero el tema es si nos comemos, si nos pasamos por algo importante. Y birraxina. Esto, que le vi esta semana, tampoco tengo diagnóstico, pero ha puesto a mi cabeza un carcinoma ductal infiltrante con focos de carcinoma ductal in situ. Porque era una imagen mamográfica con clasificaciones finas, pleomórficas, con esta imagen feísima. Están las clasificaciones, esos puntitos sí son clasificaciones porque tenía de la mamografía. Miren todo este halo ecogénico grueso, feo. Y este sí 5 porque tiene mucho, ¿eh? Tenemos halo, tenemos la forma irregular, margen no circunscrito, tenemos calcificación, es un 5. Lo mismo este. Fíjense que la piel está acá, esto está infiltrando la piel, ¿sí? O sea, tenemos más de una parte de lo feo que es el nódulo, un dato más la infiltración de piel. Y lo mismo este con la recreación que ya les mostré. Entonces, recuerden, nódulo tenemos que ver en al menos 2 cortes. Forma, margen y orientación es lo principal para que nosotros tenemos que analizar y ver para categorizar. Por supuesto, vamos a escribir también la cogenicidad y todo lo que encontremos que sea útil. Lo negativo que no es útil no hace falta. Al menos 2 dimensiones, ideal 3, localización horaria, distancia pezón, BIRAT, categoría final del BIRAT, porque de hecho todo este término es el BIRAT, la categorización del BIRAT y la recomendación de la conducta. Siempre. Hay casos donde
la recomendación puede ser discordante, eso no me dice. Por ejemplo, un implante roto. Un implante va a ser un IRRAD 2. El implante es IRRAD 2, esté roto o no. Pero obviamente no le voy a mandar a control a la paciente. O sea, IRRAD 2, seguimiento de rutina, pero yo tengo que agregar una recomendación de consulta con un especialista, ¿verdad? Porque no puedo andar con su implante roto toda la vida. Entonces ahí yo agrego una recomendación más. Pero son casos puntuales donde la conducta es un poquito discordante a lo que debería de ser, ¿verdad? O un quiste muy voluminoso que le duele a la paciente, por más de que sea palpable, por más de que esté ahí gigante, es un 2. Pero yo puedo recomendar, aparte del seguimiento, una función evacuadora por los síntomas de la paciente, ¿verdad? En contados casos agregamos esta recomendación aparte. Y para terminar, quiero mostrar algunos informes, no sé si van a leerlo. Informes que recibimos todos los días y que entiendan por qué insistimos tanto en el tema de los informes. Porque estos informes más que ayudar confunden, ¿verdad? No sé si van a leer. Yo leo. Bueno, dice, empezamos. Estroma mamario conservado. El estroma es el tejido conectivo. ¿Qué sentido tiene que yo diga estroma mamario conservado? Sustitución adiposa normal. No hay un patrón glandular normal. No hay una sustitución adiposa normal o anormal. La imagen tumoral. Se constata la imagen de forma redondeada, bien delimitada. De borde, no entiendo bien, justo ahí se dobló. Bueno, están las medidas. Conclusión. Anecoica. Paciente con ecobiometría que tampoco en la mama se utiliza, ¿verdad? Izquierda, donde se constata imagen de aspecto quístico. A ser corroborado con estudios de mayor complejidad y especificidad IRRAD 0. O sea, ¿qué más necesitas para un quiste simple? Me vas a pedir una resonancia para un quiste simple, ¿verdad? ¿Por qué pones un 0 si estás describiendo un quiste simple? Ahora, si tenés dudas de que es un quiste simple, cambia la historia, pero tampoco es un 0. ¿Sí? El de allá. Otra vez, estroma mamario conservado, sustitución adiposa normal. Se visualiza imagen amorfa, de contenido heterogéneo, con sombras ecogénicas y lagunas anecoicas, compatible con mama fibroquística. En SIE, hora 8, se visualiza imagen ovoide de bordes regulares, no se utiliza el término regular, de contenido hipoecogénico compatible con nódulo de origen a determinar. Conclusión, mama fibroquística bilateral, nódulo de origen a determinar. No se entiende ese informe, que es amorfo, con lagunas, ¿verdad? Entonces, realmente, el médico recibe este informe, le da la orden para el nuevo estudio. Esa es la verdad. Vamos a el de acá. ¡Ay! Y con este casi no leo. La verdad es que con mi lente contacto yo leo peor que con mi anteojo normal. Bueno, vamos a este bien. Mama derecha, moderado tejido mamario. Ecoestructura homogénea. Estamos bien. Mama izquierda, hora 5 se constata una imagen ovalada
levemente hipoecoica, bordes bien definidos, negativo al Doppler, G mayor paralelo, bastante bien. Conclusión, mama izquierda con una formación nodular, BIRAT 3, baja sospecha, control anual. Ejemplo, el BIRAT 2 con el BIRAT 3 con el BIRAT 4. ¿Ven? O sea, tiene sentido su conclusión. A ver, ya. Mamas con patrón. ¡Ay! ¿Quién lee? ¿Qué? Alguien que no usa el teorema. Sí. El examen. ¿Cuál, bro? Ese. Espera, a ver un poco. Voy a quitar la. Voy a dejar de compartir a ver si es que ahí. Ay, no. No sé cómo. No, probablemente. Ayer veía perfectamente. Y se haga mal como hermano. Acá más o menos. Eso va a hacer. Pegar en el escritorio de internet. Gráfico predominantemente hiperecogénico, alteza del tejido fibroglandular sobre el adiposo hipocogénico de aspecto normal. Una lengua, ¿verdad? Prótesis mamaria izquierda. A nivel de la referencia de la paciente se observa una convexidad de la prótesis en hora 6 cilindro externo. Conclusión, mamas con confluencias mastopáticas bilaterales que dan aspecto de una mastopatía piroquística. Prótesis con cilindro y razón. Ven que no tiene sentido, no es por mala, sino porque en serio no tiene sentido los informes. Y no nos ayuda, no les ayuda al médico que recibe, no le ayuda a la paciente. No se entiende lo que escribe, por eso está el BIRATS. El BIRATS es el término que todos hablamos, el idioma de las mamas, de las imágenes mamarias. Todos hablamos del mismo término. El informe que yo hago acá y que lleva a mi paciente al sirio-libanés, ellos entienden lo que el informe de la resonancia que ellos me traen, yo entiendo. Hablamos todo el mismo idioma, entonces tratemos de hablar todo el mismo idioma, usemos los términos adecuados. Cada uno tiene su manera, yo pongo se observa, otros ponen se evidencian, otros se identifican, no importa, es lo mismo. Pero no inventemos términos médicos para describir algo. Teniendo el BIRATS que llevamos años usando, yo realmente conozco desde la cuarta edición de cuando empecé a hacer más. La quinta edición es del 2013, la cuarta edición es no sé ni qué. Pero ya tenemos 6 ediciones del BIRATS. Así que tratemos de usar. No es aprenderse de memoria, yo tengo acá mi escritorio, en todos mis escritorios donde trabajo está. Cada rato consulto, por supuesto, los términos de forma, margen, eso sí, ya está en el cerebro. Pero hay cositas que uno consulta, ¿verdad? No, imposible. La nueva edición de regla tiene 800 páginas, incluyendo lo que es auditoría. ¿Verdad? Es larguísimo, pero hay que leerlo. Entonces, lean. Y sobre todo hay muchas explicaciones que están allá más atrás, no al comienzo, que son esas pequeñas cositas de los manejos que muchas veces son inadecuados en los informes. Y bueno, eso, ¿no?